Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda y última parte para realizar estos huevitos tan simpáticos. Si aún no ha visto la primera parte, en la descripción de este vídeo podrá encontrar el enlace. Si por el contrario está el día, pues continuemos. En el vídeo anterior así quedamos, ¿verdad? Con las principales piezas que son comunes para ambos. Ahora sí que vamos a comenzar a diferenciarlos entre ellos. Comencemos realizando dos lacitos. Uno de color rosa para lo que es la conejita y luego voy a utilizar este que es color tabaco, un marroncito, pero su nombre es tabaco en la marca Sinfonía, pues para el conejito. Usted puede cambiar los colores, es a gusto, ¿ok? Entonces, son bien sencillos estos lacitos. Los iniciaremos con un anillito mágico. Deje una hebrita, un tilín larga en el inicio que nos va a servir para asegurar luego. Y vamos a iniciar con 3 cadenas. Ya esta que asegura el anillo va a contar. Entonces tenemos la primera cadena, segunda y tercera. Le siguen 2 medios puntos altos, todo siempre dentro del anillo mágico. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y volveremos a repetir exactamente lo mismo una vez más. 3 cadenas, 1, 2, 3, 2 medios puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortemos la hebra dejando la hebra un poquitín larga, que nos va a servir para realizar el centro y luego asegurar. Primeramente vamos a cerrar el anillo, que quede bien cerradito, y luego con esta hebrita que nos quedó así tal cual, vamos a darle unas vueltitas en el centro, 1, 2, 3, 4, 5, ya es más que suficiente. Es a gusto, estas rondas usted las puede dar a gusto. A mí así me gusta y con la hebrita de atrás pues voy a asegurar entre ellas. Un nudito común. Recuerde que si usted quiere coser este lacito, y perdone que lo siga repitiendo, nada más deje las hebras un poco largas y le van a servir para costuras, pero yo estaré pegando, ¿ok? Ya listo el nudito, pues lo voy a cortar bien cortitico, ya que no lo necesito. Y así pues nos habrán quedado ya listos ambos lacitos. Es el mismo patrón, ¿ok? Realice 2 de los colores que usted guste. Comencemos con los detalles. Como puede ver, ya le he realizado el hociquito a este huevito y lo he realizado con el mismo color rosa, pues esta será la conejita y quiero combinar esos colores del lazo con el hociquito. En cambio, para el conejito, el lacito fue color tabaco, sin embargo, el hociquito lo quiero realizar con un tono azulito. Este en específico es el color orquídea, ¿ok? Pero es un azul súper bonito. Ahora, para bordar este detalle, esta es una hebra del mismo grosor de la que hemos utilizado para el huevo y todo, pues voy a extraerle 2 hebritas y con estas 2 hebritas entonces estaremos bordando el hocico. Y el hocico sí es exactamente el mismo bordado para ambos huevitos, o sea que lo único que cambiaremos será el color. Antes de comenzar el bordado quiero enseñarles dónde posicionar los alfileres que nos van a ayudar pues para bordar cómodamente. Vamos a comenzar contando desde abajo. Elija cuál será el frente de su huevo, eso lo decide usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre las rondas 9 y 10, entre 2 puntos, o entre 4 puntos, mejor dicho, pues ahí coloque el primer alfiler. Luego vamos a contar hacia arriba 3 rondas más y en el centro de un punto, pues por más prolijo que tejamos, al menos a mí, aún me queda un poquito inclinado el punto. Así que por esa razón lo voy a colocar en el centro de un punto y así me queda derechito con el alfiler de abajo. ¿Ok? Si usted teje que le queda sumamente parejito, ¿verdad? Pues nada más insértelo entre 2 puntos. Luego 2 ronditas más arriba y colocamos 2 alfileres abarcando 2 puntitos de separación. Ok, 1 y 2. Este triangulito será nuestro hociquito para este conejito.
Y por él vamos a comenzar, ¿ok? Voy a comenzar desde aquí arribita, iniciando en este alfiler de la esquina y voy a ir retirando alfileres, claro que sí. La idea es formar un triángulo. Yo para nada soy una especialista bordando, por el contrario, ¿verdad? No se me da del todo bien, pero aquí dándole lo mejor de mí. Luego voy a insertar en el centro de ese punto que ya marcamos y saldré aquí arribita donde está el otro alfiler. Así ya tendremos marcadito lo que es el triángulo. Lo siguiente será dar puntadas siempre moviéndonos hacia el lado de manera tal que lo vayamos tupiendo todo y siempre en este punto, ¿ok? Para formar el triángulo. Presta atención, vea cómo yo lo hago, pero estoy segura de que usted lo podrá hacer mucho mejor que yo. Ya que haya dado puntadas hacia el lado y le quedaron estas separaciones, ¿verdad? Que aún se ve que no está tupido, pues insertamos en el centro de esas dos y volvemos a pasar, ¿ok? Y así lo vamos a terminar de tupir completamente. Recuerde que para esto necesita una agujita lanera que que tenga bastante punta, ¿ok? Para que les resulte más cómodo. También puede hacerlo con hilo de coser y una aguja de coser súper fina. También puede funcionar. Este detalle usted lo puede hacer con el hilo que guste, ¿ok? No necesariamente con el mismo que hemos tejido el resto del amigurumi. Ya a mí se me ha tupido, esta hebrita se me sigue soltando, pero es la del inicio que la dejé aquí arriba para asegurar. Así que voy a dar una puntadita más y en esta ocasión voy a salirme en esta esquina, ¿ok? ¿Para qué? Pues voy a dar una puntadita de cierre aquí arriba y vea cómo todo ese detalle se va a perder y no se va a notar, ¿ok? Voy a dar aquí y luego voy a salirme en el primer alfiler que posicionamos. Y luego una puntadita en el mismo centro donde hemos trabajado todo ese hocico. Me voy a salir aquí arribita y así nos habrá quedado formadito el hocico. Y aquí arriba pues nada más voy a hacer un nudito con las dos hebritas. Sencillo asegurar de este modo un nudito. Y volvemos a dar otra puntada pasándonos hacia detrás. Cuando ale pues ya se van a esconder ambas hebras y ya las podremos cortar. Si le queda una puntita afuera, se lo muestro porque esto puede servirle también para otros amigurumis, esta forma de asegurar y esconder las hebras. Con la puntita de la aguja lanera, pues lo mueve dentro y listo, queda todo escondidito y listo el hociquito, uno rosa y otro azulito. Lo siguiente pues será comenzar a unir todas las piezas. Se olvidó los ojos, con una agujita de coser y una hebrita de hilo de coser también de color negro. Pues si lo hacen con hilo de 1 milímetro de grosor podría resaltar demasiado. Vamos primeramente a posicionar cómo queremos estos ojitos. El bordado de los ojitos hay un sinfín de diseños, ¿verdad? De cómo realizar ojitos bordados. Yo acá les voy a dar una idea, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer como guste. He colocado, aquí está donde termina el hociquito, una ronda más, un punto más al lado y dos ronditas más arriba del ojito con 1, 2, 3 puntos de separación. Algo así haré de este lado, un puntito más al lado y dos ronditas arriba y luego 1, 2, 3 puntitos de separación. Y así voy a bordar los ojitos de la conejita. Presta atención y vea cómo yo lo hago por si quiere hacerlo igual. Comenzaremos por la parte de arriba, iniciando en este primer alfiler que tenemos acá. Dejamos una hebrita larga que nos va a servir para asegurar, como mismo aseguramos cuando terminamos el hocico. Vamos retirando alfileres, una puntadita más donde está este otro alfiler y nos vamos a pasar más o menos, vea dónde, viene siendo entre el punto del centro y el del ladito. Esto es aproximado, como le decía, usted puede bordar los ojitos como guste. Yo le enseño cómo lo hago yo. ¿Ok? Aquí voy a dar una puntadita hacia abajo, pues voy a hacerle 3 pestañitas.
Como necesitamos que esta hebra siempre pase por debajo de esta de acá, pues con la parte de atrás de la agujita de coser se puede. Necesitamos que, como son dos hebritas de hilo de coser, nos queden siempre uniditas las dos. Y usted se va a asegurar de eso en la medida que va bordando, ¿ok? Otra puntadita más en el centro y nos quedaría una más para acabar este ojito. Usted va mirando que quede más o menos a la misma distancia. Y nos pasaríamos entonces, a la misma vez que terminamos este ojito, nos pasaríamos al siguiente. Y acá lo que haremos, pues, será intentar hacerlo lo más similar posible al anterior siempre. Los ojitos son lo más similares posible. Me encanta cómo queda súper tierno bordadito, pero como ya le comentaba, usted siempre puede colocar ojitos de seguridad si eso prefiere, claro que sí, antes de rellenar el huevo. Voy a intentar hacerlo lo más similar posible al ojito anterior. Una vez listo, pues nos salimos otra vez donde iniciamos. Y así nos habrán quedado estos ojitos. Luego con el conejito haremos algo muy similar. La única diferencia es que las pestañitas, en vez de hacerlas hacia abajo, las vamos a hacer hacia arriba. Y por esa razón aquí recuerde que colocamos los ojitos dos ronditas más arriba. Ahí los iniciamos, dos ronditas más arriba del hocico. Pues aquí lo haremos solamente una rondita más arriba, ¿ok? Igual con un punto hacia el lado del hociquito, a cada lado. Pero básicamente será casi lo mismo, solo que hacia arriba, ¿ok? Preste atención y vea cómo yo lo hago. Vea cómo aquí la puntadita la daré un poquitico más arriba, pues para que se forme la inclinación, ¿verdad? Y quede como redondito. ¿Bien? Es como que este sí que tiene los ojos bien abiertos. Ok. La puntada del centro es la que le da la inclinación, realmente de lo contrario quedaría más recto, ¿ok? Así que es importante esa puntada. Ahí detrás aseguramos y escondemos las hebras. Y así nos habrán quedado los ojitos del conejo y aquí la conejita, bien. Ahora sí que vamos a pegar todas las piezas. Yo estaré utilizando pegamento silicón caliente, usted puede utilizar el pegamento que guste. Voy a comenzar uniendo cada orejita. Como yo la unión la haré toda con pegamento, pues pegamento justo en esta base que se ha formado, ¿ok? Un poquitín y bien centradito mirando hacia el frente de las orejitas, ¿ok? Si le queda resto de silicón, pues aun cuando está caliente se puede retirar y ya luego nos queda pues sujetarlo ahí hasta que seque. Esta silicón pues se enfría súper rápido, seca súper rápido. Dependiendo de su pegamento pues es el tiempo que tomará, ¿ok? Tomamos la otra.
Voy a colocarle un poquito menos, no quiero que se salga así, la verdad, no es necesario. Y ahí bien pegaditas. Y de igual forma, pues voy a colocar la de la conejita. Voy a colocarle a ambas orejitas. Primeramente creo que se resultará más cómodo. Y ya luego las posicionamos mirando hacia el frente. Si lo está haciendo así con silicón no puede tardar mucho porque vea que se seca y luego ya no pega, como fue el caso aquí. Sujetamos que peguen bien, 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 bien. Si no se siente seguro, hey, dé puntaditas, ¿verdad? Para que queden bien seguras las orejitas. Es como usted prefiera, ¿ok? Ahora, en el caso de la conejita, lo siguiente que vamos a pegar pues va a ser el lacito y pues será en esta parte, así que cualquier detalle que haya quedado con pegamento pues no se va a notar. Eso sí, en el caso del conejito pues ya sí que no le vamos a colocar nada encima, que debe pegarlo con más cuidado. Ok, ahí voy a colocarle el lacito justo en el centro. Ok. Hecho esto, vamos a posicionar lo que serían las piernitas y la colita. ¿Dónde están las colitas? Ya se me habían perdido. Ok, vamos a posicionarlo a ver si logramos que se sostenga un poco este huevito por sí solo. Ok, con ayuda de las piernitas y de la colita. Tal vez sí que lo logremos. Vamos a ver. Luego la colita aquí detrás en la parte baja, ¿ok? Vamos a ver. Pues sí. Hey, que no lo estoy inventando, ¿verdad? No sabía que si vamos a lograr que se sostuvieran súper bien. Recuerden que yo voy diseñando, grabando todo al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, pues esta es la idea, colocarlo así de manera, colóquelo primeramente con alfileres, posiciónelo, pero vea cómo logramos estabilidad porque esto está más adelantito, esto atrás, pero abajo como que afinca. Tenga en cuenta eso, o sea, posiciónelo y ya luego que lo tenga donde lo desea, donde realmente lo desea, pues lo pegamos, ¿ok? Pero primeramente seguro de que sí. Vamos a posicionar los del conejito, que también son muy importantes porque a diferencia de la conejita, este conejito va a llevar su lacito en el centro de las piernitas, así que es importante posicionarla bien para que nos quede espacio. Si no, pues las abrimos un poquito más, ¿ok? Todo tiene solución. Aquí en la parte baja, vean que no es arriba, es abajo para que sostenga el conejito. Ahí está, esto me encanta. Y aquí está el lacito del conejito. Vean como les decía, vamos a abrir un poquito más las piernitas, ¿ok? Vamos a abrirle un poquito, pero tienen que quedarnos bien. Más o menos la misma distancia, ¿verdad? Del hocico siempre las dos piernitas. Es la idea. Vemos cómo se ve el lacito aquí. O podríamos también pegar primeramente el lacito y ya luego las piernitas. Lo que haremos será colocarlo un poquito más abajo, como una rondita de por medio de donde acabamos esta marquita para que se note la diferencia y que no parezca que está pegado. ¿Ok? Vamos a sujetarlo a ver qué tal. Pues así quedó. Ahora sí, pues ya solo falta pegarlo, ¿verdad? Nada más colocar silicón.
o el pegamento que usted prefiera y estarán listos estos conejitos. Ya solo le faltaría el rubor. Voy a sujetarlo bien aquí donde ya lo he posicionado, pues me encantó así. Colocar un poquito de pegamento aquí debajo y luego en la parte de arriba. Sujetamos muy bien hasta que pegue. Y luego esta de acá. Ya solo nos falta la colita. De igual forma, pues voy a pegar el conejito. Ya le he aplicado un poquitín de rubor al conejito y es muy poquito. Ahora le voy a enseñar el color que he estado utilizando. Vean, es un color como salmón, pero bien clarito. No es este, es este de acá. ¿Ok? Y con mucho cuidado, pues ahí le va dando hasta que usted tenga el tono que desea. Hay muchos tipos de rubor, hay muchas brochas, esta es la única que yo tengo, así que dependiendo de ello, pues será su resultado final. Al conejito solamente le voy a aplicar ahí. Ahora, a la conejita le vamos a aplicar un poquito más. Vamos a tomar el mismo color porque se me hace que está muy bonito. Y se lo vamos a dar dentro de la orejita con mucho cuidado, con mucha paciencia. Este rubor, válido mencionar que no es permanente, ¿ok? ¿Existe rubor permanente para muñecos? Claro que sí, lo puede buscar, pero yo no ocupo permanente. Además, es solo una sombra, ¿ok? No es como tal pintar demasiado. En mi caso yo lo hago así, usted lo puede hacer como guste, ¿ok? Vean, así quedarán las orejitas y vamos a aplicarle un poquito de rubor debajo del ojito, un poquito hacia el lado, que es muy poquito, pero le da vida. Difumina tanto como pueda. Y así nos habrá quedado ya también la conejita. Esto me ha encantado, ha sido súper divertido, creo que es un proyecto fácil y rápido de realizar. Espero y su resultado también le enamore como a mí y si es así pues déjeme saber en los comentarios porfa, yo los leo toditos. Y si aún no se ha suscrito a este canal pues le invito a que lo haga. Y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.